Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Bueno, como comentábamos, la CONAIE ha anunciado un paro nacional indefinido en rechazo a la eliminación de subsidio al diésel. El gobierno de Daniel Noboa respondió con advertencias de medidas de seguridad y discursos que califican a la protesta de amenaza al orden público. También, como decíamos recientemente, el presidente convocó a una consulta popular para que el electorado se pronuncie sobre la instalación de una asamblea constituyente, pese a que primero requería el control previo de la Corte Constitucional. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. En medio de esta tensión política en el país, vamos a conversar con Pablo Ruiz, él es analista. Pablo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, querida Gisela, muy buenas tardes, un saludo desde la tierra de Benjamín Carreón y Matilde Hidalgo. Muchísimas gracias. Escuchando este reciente anuncio del presidente Daniel Noboa de convocar a una consulta popular y saltarse el paso de la instalación de la asamblea, para instalar una asamblea constituyente, de ir justamente a la Corte Constitucional. Me gustaría su opinión al respecto para empezar. A ver, creo que tienes dos perspectivas ahí, una desde el punto de vista de la comunicación política y otra que la podrías tener como jurista. Hay un neurocientífico que se llama Mariano Sigman y Mariano Sigman dice: somos los cuentos que nos contamos. Y eso es interesante porque finalmente la política termina siendo un contraste de narrativas. ¿Qué narrativa pega más o qué narrativa es más convincente o qué narrativa permite que la gente se sienta mucho más identificada? Una de las narrativas que el presidente ha asumido como el arquetipo del héroe que puede combatir este gran mal que se denomina inseguridad ha sido justamente tomar acciones que se las ha visto como de mano dura o de fuerza. Ello implica que las marchas que se han generado en contra de la Corte Constitucional o las propias marchas convocadas con la paz y la seguridad, él encarne ese tipo de acciones. El hacer nuevamente este salto, por así decirlo, del orden jurídico y simplemente decir que necesitamos hacer una constituyente entra justamente dentro de esta narrativa. Y es una narrativa que es potente, no te diría que incluso, Gisela, es casual. La comunicación política y estratégica que está atrás seguramente ha medido que mucha de la gente lo que quiere es que se tomen decisiones y que se tomen decisiones firmes. Si tú ves encuestas, por ejemplo, de Latino Barómetro o del Barómetro de las Américas, hay mucha gente, de hecho, un gran porcentaje de los ecuatorianos estaría de acuerdo en que mientras que tengamos servicios públicos estaría de acuerdo con una dictadura. No es un dato menor. Lo que te está diciendo ahí es que la gente lo que quiere es que se tomen decisiones y que nos garanticen cuestiones que son mínimas. Todo esto encarna dentro de esta narrativa de la propuesta política que está. Y por otro lado, sí que es cierto que Ecuador tradicionalmente ha tenido una deficiencia en la parte institucional, es decir, la independencia de poderes no es algo que se ha puesto en tela de duda el día de hoy, es algo que ha pasado con los gobiernos pasados, lo que ha pasado en las últimas décadas y que necesariamente ha vislumbrado que nosotros construimos siempre para partidos políticos, pero no necesariamente para el Estado. Y eso es lo que se está evidenciando también el día de hoy. Ahora, pero el saltarse específicamente entonces a la Corte simplemente lo hace y ya está. ¿Puede reaccionar? Por ejemplo, él ha pedido que ya convoque a esta consulta popular al Consejo Nacional Electoral. ¿Eso es posible? ¿El Consejo puede? El proceso debería ir primero por la consulta previa de la Corte Constitucional. ¿Y cómo reacciona el Consejo en ese momento? ¿Manda de regreso a la Corte? Esa es la lógica. Lo que debería asumir es la Corte Constitucional debería decir si es factible una consulta popular o ver si es que nos vamos a la constituyente. Eso es lo que no ha pasado. Ahora, ¿por qué sucede esto? Vuelvo y repito, una cosa es lo que pasa en derecho y otra cosa es la narrativa que se construye. Dentro de la narrativa que se construye, lo que se está generando aquí es necesario, ¿por qué una constituyente? El problema no es la constituyente. Es decir, ¿qué es lo que podría abocarse con una constituyente? ¿Cómo va a estar conformada la constituyente? Es lo que hay atrás. ¿Qué hay atrás de la constituyente? Hay un proyecto político. Pero me refiero más a qué implicaciones legales y democráticas tiene ese salto institucional. Sería un acto antijurídico, es decir, lo que se necesita ahorita es puntualmente que vaya a la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional haga el debido control. Esos son los pasos que se deberían hacer. Pero lo que hay que preguntarse, Gisela querida, es qué hay atrás efectivamente de esto de aquí. Es el no respeto a la institucionalidad, el entender la diferenciación
o la distinción de las diferentes funciones del Estado y para qué cada cosa tiene su orden. Eso es lo que se permite o al menos se espera en una república. Pero esta acción de última hora podría agravar la polarización y la inestabilidad política que hoy tenemos. Por ejemplo, tenemos a CONAIE llamando a una movilización, que era el tema que íbamos a hablar, sino que con esto ya me adelanté a preguntarle. A ver, es que este es un tema muy interesante. Alfredo Pareja Canseco decía que la historia no está hecha para contarla, sino para interpretarla. Cuando se topa un subsidio, nosotros tenemos contraste y hemos visto lo que ha sucedido en los gobiernos anteriores, ¿no? Hay dos debates que los podemos tener aquí, Gisela. Es un debate técnico y decir realmente un subsidio funciona o no. Y tú vas a tener la economía por propia ciencia, tampoco es que sea técnica y es una ciencia exacta. Atrás de la economía también hay ideología. Entonces, la lógica de un subsidio nunca es que un subsidio sea permanente. ¿Qué hay atrás de un subsidio? Entonces, si es que tú lo vas a hacer o vas a ir quitando el subsidio, ¿qué es lo mínimo que tú esperas? Es decir, va a haber un diálogo, lo vas a hacer progresivo, vas a ver que un subsidio también no es una medida económica, sino que también tiene que buscar justicia social. Ahora bien, ¿por qué tú dices el lanzamiento o lo que está sucediendo con CONAIE? Históricamente, frente a ese subsidio, cuando se toma esa temática, lo que haces es una medición de poderes, que también lo que pasa un poco con la consulta popular o la constituyente, es medir dos poderes que están ahí. Dentro de esa narrativa que yo te contaba del presidente Noboa, del arquetipo, de la mano dura, de lo que él encarna, de lo que él presenta, de la narrativa política que él está ahí, hasta ahorita le ha ido muy bien y le ha salido fortalecido. En estas últimas semanas ha bajado un poco su aceptación y ha bajado un poco su popularidad y ha tomado decisiones que vuelven a encarnarle nuevamente dentro de este arquetipo. Por ejemplo, el mover la presidencia a través de decreto y decir, claro, eso es una jugada interesante y maestra si lo quieres ver así, porque digo, yo no voy a esperar a que vengas acá, yo estoy yendo a encarnar el conflicto, te voy a enfrentar. Entonces aquí lo que estás generando es justamente, ni siquiera estás esperando a que pase la tensión, estás forjando la tensión y es parte del arquetipo de lo que él siempre nos ha mostrado dentro de la política, que vuelvo y repito, puede no gustar o no gustar, pero dentro de lo que nos dicen las encuestas es algo que a él le ha dado mucha aceptación. Y por eso sigue en esa línea. Ahora, por el lado de la CONAIE, ¿qué es lo que realmente está buscando con esta medida? ¿Justicia social o presión política? Porque no es el mismo momento que en paros anteriores, hablamos del 2019, del 2020, me parece que fueron los dos últimos paros que fueron lamentables, sobre todo para la ciudad de Quito. No es el mismo momento, no es la misma CONAIE y no son los mismos liderazgos. Ojo, Ecuador tiene tradicionalmente una lógica alrededor de la cultura mesiánica, es decir, de los líderes mesiánicos. Nos gusta que tengamos personas que nos digan qué hacer. Pasa con el presidente actual, pasa con los expresidentes anteriores, si creo en el expresidente Correa, pasaba con Leonidas Issa. Son liderazgos unipersonales que mueven y que son esta suerte de tipos masificadores también, no de estos liderazgos masificadores. Entonces, primero no es la misma CONAIE y no son los mismos líderes como tú bien lo situabas. Lo segundo, que creo que intenta, es medición de fuerzas. Lo que va a pasar aquí, creo que vas a tener diferentes líneas de negociación. Lo que va a intentar la CONAIE es, primero, ejercer su derecho a la protesta, sin duda alguna, pero atrás efectivamente también hay interés políticos. Más allá de que se plantee esta narrativa de la justicia social, porque vuelvo y repito, atrás técnicamente las dos cuestiones, tener subsidio y no tener subsidio, tienen mucho debate técnico y hay que entenderlo, pero lo que nos llega a la gente común y normal son las narrativas. Es, por un lado, necesito quitar el subsidio porque hay contrabando, por el otro es, esto nos afecta a las clases populares. Las dos, en cierta medida, son ciertas, pero no completamente ciertas. Ahí es donde está el debate técnico. ¿Qué es lo que intentará la CONAIE? Medir fuerzas. Ahora, sí que es cierto que orgánicamente, con eso termino mi Gisela, orgánicamente la CONAIE y los grupos indígenas y las organizaciones sociales alrededor de los grupos indígenas son las más orgánicas y programáticas en el sentido de encapsular o hacer eco en las marchas, cosa que no sucede con otros actores. Ahora, a esto le sumamos el discurso del gobierno que habla de terrorismo, de criminalización. Claro. ¿Ayuda a esta polarización? ¿Ayuda a prender la llama más fuerte de esta crisis? ¿O realmente también es parte de esa estrategia de que yo me adelanto a lo que tú vayas a hacer? Yo por eso te decía, yo soy un amante de los discursos y de las palabras. El utilizar la palabra terrorismo ya te dice varias cosas, porque podría salir un presidente y decir, yo respeto el derecho a la protesta. Mientras la protesta sea pacífica, mientras yo les voy a garantizar la protesta, qué bueno que construyamos una democracia en disenso.
Pero si yo me anticipo y yo digo, todo aquel que esté en contra de una posición específica es terrorista, yo ya estoy encapsulando. Y ojo, no es un hecho aislado. Nuevamente, está con la venida del norteamericano, ¿no es cierto? Cuando vino y digo, te declaro grupos terroristas. Es parte de la narrativa bélica del conflicto. Es parte de la construcción del estado de excepción. Es parte del enemigo común que se ha creado de los grupos de los GROs que también son terroristas. Es decir, mira cómo se va encapsulando todo y se va creando un enemigo común. La lógica del enemigo común es preciosa en palabras y en discursos porque en la antipolítica tú necesitas algo que enfrentar y el conflicto lo que te permite es marcar identidades y categorías. Entonces, si no eres terrorista, estás con el gobierno y si estás con el gobierno, no eres terrorista. Tienes la dicotomía perfecta de un discurso, pero esto en palabras. Ahora, ¿qué es lo que ¿cuánto estás puede durar usando? eso? Es que es una escalada del conflicto. Yo creo que tienes dos salidas, es decir, generar concesiones respecto de las medidas que te está planeando CONAIE, que no creo que tampoco sea el escenario perfecto porque ahí va a perder legitimidad el presidente con todo el discurso y con todo lo que ha venido trabajando. Lo segundo es escalada del conflicto, que es lo que está sucediendo ahorita. Vi la intervención anterior que tú tenías del representante indígena que comienza a amenazarse de parte y parte. Y creo que hay una tercera posición racional que sería lo más apto para todos, que es sentarse a construir diálogos estructurales, pero que sean certeros. Ahora, yo entiendo también que esto ha sido una promesa vieja. Yo sé por dónde vas a ir. Los diálogos siempre están, las mesas no funcionan, luego no se resuelven y no se toman decisiones. Y además, en este momento preciso, ¿hay espacio real con el panorama que tú nos acabas de dibujar para un diálogo o estamos frente simplemente a lo que decías, este choque de poderes? Yo creo que sí, creo que siempre debería haber espacio en el diálogo si quieres construir democracia. No es el mejor sistema de los gobiernos, es lo que nos hemos inventado hasta ahora, pero la escalada del conflicto, lo que ya nos ha enseñado la historia es que lo que va a pasar es que vamos a perder vidas, vamos a perder producción, vamos a sitiar ciudades. Y eso no nos lleva a ningún tercer posición. Pero los diálogos en nuestro país también nos han demostrado que nunca llegan a ningún lado. Que no sirven. Entonces, hay razones legítimas al lado. Yo te citaba al inicio este neurocientífico Mariano Sigman, que es precioso. Él escribe un libro que se llama El poder de las palabras. Y él dice, hay que recuperar el diálogo como medida de que no el uno le impone la visión del otro, sino en un sentido dialéctico. Hay que contrastar ideas y ver qué tercera posición podemos llegar. Pero claro, en el mundo en el que vivimos, donde todavía estamos en estas muchas veces hordas de conflicto, preferimos decir yo tuve la razón o yo tuve la verdad a entender ceder por un bien mayor, que yo creo que es lo que falta mucho en nuestra clase política. ¿Y qué diferencia podemos ver? Hablábamos de tiempos, ¿no? No es el mismo tiempo, no son los mismos líderes, sobre todo en el caso de la CONAIE, ¿no? Pero, ¿qué diferencia a este paro del 2019 y del 2022 era el otro paro? ¿Cuál es la diferencia grande que hoy decimos, o sea, ¿vamos a volver a ese caos horroroso? ¿O no? Hay otras posibilidades porque hay este panorama que es muy distinto. Yo creo que es distinto. En el caso de la CONAIE, como le decíamos, los liderazgos actuales que tienes ahí no es un Leonidas Issa, ¿de acuerdo? Y claro, en ese momento, ojo también la construcción que hubo alrededor de Issa cuando ya salió de Quito, ¿no? Los videos, que por eso nada es casual en política, esto es genial para analizarlo. Cuando él salía en el carro y la gente se abocaba a lanzarlo y salía dando la mano y todo, era nuevamente el arquetipo del héroe, el líder que llegó, salvó y se fue. Mitológicamente es una percepción religiosa que hay atrás, ¿no? O sea, por eso digo, no solo pasa con los partidos oficiales, sino que pasa atrás, ¿ya? No hay ese liderazgo ahí. Y en el caso Noboa no es Lazo y Noboa no es Moreno. Noboa tiene un capital político y es un capital político que, a pesar que ha mermado en confianza y aceptación estos últimos días, es un capital político que es contundente, que ha gustado y que ha tenido preferencia por gran cantidad de la población del país. Entonces, no es alguien que creo que tenga el brazo a torcer como se han tenido los anteriores escenarios, y ahí es donde yo creo que se va a medir y donde creo que... O sea, en pocas palabras, este conflicto no pone en riesgo la estabilidad del gobierno de Daniel Noboa, con la CONAIE me refiero. No creería que pone en riesgo, sí creería que va a terminar mermando un poco su aceptación, porque, a ver, ¿qué es lo que va a suceder aquí, no? Pero ¿quién tiene más que perder aquí? Si no hay, la CONAIE no tiene líderes importantes.
Yo creo que el gobierno, en los sentidos de los escenarios que pueden plantearse, aquí es donde el equipo asesor o el equipo de comunicación debería pensar en escenarios. Pongo un ejemplo pero no se viralizan, porque también vivimos en este mundo de la posverdad en donde hay cositas que se viralizan, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, en las marchas con la persona que murió efectivamente, que estaba reclamando medicina por la diálisis y muere porque no tuvo medicamento. Si llega a pasar algo como lo que pasó con Leonidas Issa cuando lo apresaron, o si llega que exista una vulneración de la vida de alguien en una protesta, o que esto se desboque, nuevamente vas a tener una polarización de la gente en ese sentido. Entonces, en algún punto es sostenible, claro, este discurso de la seguridad, etcétera, hasta que sobrepasas lo humano. Y ahí es donde yo creo que hay un hilo muy sensible que tendría que tener el presidente, sobre todo, y obviamente su equipo, en no saltar. Hay los derechos humanos, en garantizar la protesta, etcétera, y también del otro lado, cuando ya generas cosas como la paralización de servicios públicos, etcétera, y también afectas al otro. El rato que afectas al otro, yo creo que es donde la gente efectivamente puede calentarse de un lado o del otro. Eso es lo peligroso en una escalada del conflicto. Pablo, le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. A usted, Gisela, un abrazo. Igualmente, una buena tarde. Estuvo con nosotros Pablo Ruiz, analista político. Notimundo a la carta.